Hemos estado viendo acerca de la iglesia. Hemos visto a quienes componen la iglesia, cuándo empezó la iglesia. Hemos estado viendo también acerca de algunos distintivos. Vimos un poquito por encima, ¿no? Hemos visto el gobierno, los tipos de gobiernos que hay en la iglesia, en las diferentes iglesias, y qué gobierno tenemos nosotros. A propósito, ¿se acuerdan qué tipo de gobierno tenemos? ¿Qué tipo de gobierno usamos aquí en la Iglesia Bautista La Fe? Tenemos un gobierno episcopal. Hay un obispo sobre otros obispos y cada iglesia local tiene una autoridad encima. No, entonces no somos una iglesia con gobierno episcopal. Por otro lado, tenemos un conjunto de ancianos que gobiernan la iglesia y aparte tenemos a un predicador que solo predica y ya está, sale de escena, y a su vez estamos asociados a otros tipos de iglesias similares que tienen cierto control y autoridad sobre la iglesia. No, ¿verdad? Entonces no somos episcopales tampoco. No somos episcopales, no tenemos tampoco gobierno presbiterial, es el segundo. ¿Ya? La iglesia sola se gobierna, es autónoma, toma sus propias decisiones, escoge sus líderes, incluyendo al pastor, diáconos, etcétera, etcétera. O tenemos las otras dos anteriores. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? La iglesia es independiente. ¿Hay alguna otra iglesia que tenga injerencia sobre nosotros? ¿Hay algún obispo de afuera, un pastor de pastores? No, ¿verdad? Bien, entonces somos una iglesia de gobierno congregacional. Es interesante porque el término iglesia está siendo cambiado. Muchos grupos no quieren llamarse iglesia. Se han cambiado el nombre a comunidad, comunidad cristiana. No se ve mucho aquí. Hermanos, tenemos que estar agradecidos aquí en Perú de que cuando hablamos de una iglesia bautista, pensamos en una iglesia de sana doctrina, una iglesia que lucha, porque no es fácil, por mantenerse dentro del marco bíblico, ¿no? Hay tentaciones por salirse, si no en una área, en otra área, pero lucha por mantenerse ahí dentro del marco bíblico. Hermanos, en muchos lugares incluso usar la palabra iglesia parece ya como está muy maltratado. En otros lugares ya ni usan la palabra bautista, ¿no? No, bautista tiene un mal sentido, un mal significado, ¿no? Entonces ya no usan estos términos. Algunos nada más, incluso iglesia tal, ya está, ¿no? Bueno, tenemos en nuestra declaración de fe la misma doctrina, pero no queremos usar otros términos como evangélico o como bautista, o incluso ni iglesia, sino comunidad, porque ya ha tomado un mal sentido. Esas palabras han tomado un mal sentido. Entonces, en nuestra comunidad no es respetable, ¿no? Entonces ya no usamos esos términos. Y esto es penoso, ¿no? Pero debemos estar agradecidos de que aquí la palabra iglesia, la palabra evangélica y la palabra bautista todavía tienen el sentido correcto. Tienen el sentido correcto. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito acerca de los distintivos. No vamos a profundizar, cada uno de ellos tiene suficiente material para un estudio extenso, muy extenso. Así que vamos a ver un poquito acerca de los distintivos, ¿no? Y vamos a empezar por la historia. Tampoco no vamos a profundizar en la historia, y los mismos historiadores no se ponen de acuerdo, ¿ya? Pero vamos a ver algunos de los distintivos bautistas y vamos a tratar de ver por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Vamos a orar y vamos a empezar entonces este tiempo.
Mi Dios, pedimos tu guía, tu dirección. Queremos aprender un poco más acerca de nuestras raíces, especialmente las prácticas bíblicas que se ha tenido en la historia. Queremos aprender, mi Dios, quiénes somos y por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos a honrarte en todo momento, y es bueno saber que aún en la historia hubieron hermanos, hubieron santos que querían adorarte, querían honrarte, purificar la doctrina, purificar sus prácticas, de tal manera que tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado. Padre, este tiempo también lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Tenemos que partir de la promesa del Señor Jesús, ¿no? Cuando Él dijo, ¿no?, a Pedro, el Hades no prevalecerá contra la iglesia, ¿no? Tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca, ¿no?, edificaré mi iglesia. Cristo le dijo a Pedro que la iglesia iba a ser constituida más adelante, iba a estar fundamentada sobre Cristo, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? El Cristo, el Mesías, el Dios hecho hombre. Mesías era eso, ¿no? El enviado de Dios, que a la vez era Dios y que venía a gobernar el mundo. Pero ya sabemos que eso se ha postergado para un futuro en que va a gobernar en el milenio, ¿no? Entonces, dentro del plan de Dios, que era un misterio para ese tiempo, y ha sido revelado. Pero la promesa está allí. La promesa está allí. El Hades no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, es verdad que ha habido tiempos de oscurantismo. Se le llama, ¿no?, a este milenio, cerca de 1000 años, entre el 500 al 1500, una etapa muy oscura en que cierto grupo, grande por cierto, usando el nombre de Jesús, cometió atrocidades. Muchas. La historia da fe de eso. Muchas atrocidades en el nombre de Jesús. Llevando una bandera con la cruz, asesinaron injustamente a mucha gente, caminando de reino en reino, ¿sí?, usando como pretextos la llamada guerras santas y lo que hoy conocemos como cruzadas. Fueron un pretexto solamente para tener más poder. Por 1000 años, un poco más, un grupo grande que se hace llamar iglesia ha hecho mucho daño al nombre de Cristo. Mucho daño. Entonces, casi hay quienes dicen la iglesia apostató. Esta no es iglesia, es una gran y tremenda secta, ¿no?, que partió de raíces con cristianismo débil, principios cristianos no sólidos, ¿no? Ya sabemos por la historia, el 325, el concilio de Nicea, sucede de repente lo más triste para la historia del cristianismo, ¿no? Se declara, aunque unos años después con el nieto se hace más profundo esto, pero se abre las puertas para el cristianismo y se le trata como la religión oficial. Constantino, ¿no?, usando, hay quienes creen que era cristiano, hay quienes creen que solo usó a la iglesia. Es difícil comprobarlo, hay muchos historiadores a favor, hay muchos en contra. Es difícil, puede haber tenido un buen corazón, puede haber tenido fe, pero lamentablemente lo que hizo fue dar un paso en la dirección equivocada. Y como suele pasar, cuando damos un paso en la dirección equivocada, es difícil regresar. Normalmente vas en esa misma dirección, profundizando en el error. Entonces, Constantino, pues, favoreció mucho a la iglesia. Lejos de perseguirla como hicieron otros, Decio, Diocleciano, lejos de perseguirla, mostró simpatía y regaló grandes terrenos para que las iglesias pudieran construir sus templos. Por primera vez empieza la iglesia a usar recintos oficiales.
Nunca antes había sucedido esto. Luego, se declara él a sí mismo sumo pontífice. A sí mismo. Este era un cargo que ya se usaba en la religión romana, pagana por supuesto, ya se usaba este cargo. Normalmente el emperador era el dios y sacerdote. Entonces, él traslada esto al cristianismo. Luego, por supuesto, mostrando su favor hacia la iglesia, una iglesia que todavía, ahí débil, pero todavía tenía rasgos bíblicos, no todavía estaban saliéndose en muchas áreas, pero este fue un punto de quiebre. Fue un punto de quiebre. Ya desde el año 100 hasta el año 300, muchos padres de la iglesia empezaron a aceptar doctrinas extrañas. Y se puede entender en el hecho de que la iglesia estaba creciendo, creciendo y creciendo, y no había suficiente discipulado. Ese es un peligro para las iglesias. Creciendo y creciendo y creciendo. Entonces muchas doctrinas empezaron a ingresar, doctrinas extrañas. Pero sumado a esto, la simpatía de Constantino, ¿no?, hizo que luego empezaran a ingresar a la iglesia personas que ni siquiera eran cristianas. Ni siquiera eran cristianas. Muchos de los cargos ya ofrecían poder, ofrecían estatus. Entonces muchos de los que entraban ahí ya entraban con motivaciones muy diferentes a las motivaciones bíblicas. Si alguno anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea. Muy bueno era. Pero en este caso ya no era con un propósito de servir a Dios, sino de obtener poder, dinero, de obtener un estatus ahí dentro de la sociedad. Al volverse una religión oficial, entonces ahora, hermanos, muchos quieren ser parte de esto, pero empiezan a ingresar personas que ni siquiera eran creyentes. ¿Cómo? A través del bautismo de infantes. Ya luego se va viendo más errores. Tomás de Aquino, La ciudad de Dios, muestra que Dios puede gobernar un pueblo aquí en la tierra, ¿no? Entonces cuando escuchamos cosas como Perú para Cristo, sabemos que no es verdad. No todos los peruanos van a ser cristianos. En cualquier nación va a haber gente que rechace a Dios. La ciudad de Dios hablaba de una iglesia-estado, trabajando juntos. Y entonces, ¿cómo entrabas a ser parte de la iglesia siendo a la vez ciudadano de un estado? Pues por medio del bautismo. Esto fue también algo que de repente el protestantismo ya no cortó de raíz. Lutero seguía practicando el bautismo de niños. ¿Por qué? Porque creía todavía en las ciudades-estado religiosas, ¿no? Entonces Zwinglio pensaba lo mismo y otros reformadores también. Entonces no se separaron, no cortaron esta doctrina porque era parte de otra doctrina mayor, ¿no? Los estados que tenían como religión oficial, ya sea el luteranismo, ya sea el catolicismo, cada uno perseguía al otro en sus respectivos estados. Entonces, hermanos, el ingreso a estos estados era por vía del bautismo de infantes. Era importante esto, muy importante. Es así como se hacían parte de la iglesia, pero a la vez se hacían parte del estado. Entonces, obviamente, la iglesia se empieza a llenar de incrédulos. Si empezamos a bautizar bebés, ¿no? Obviamente esta iglesia se va a llenar de no creyentes, que van a ser después los futuros pastores, ¿no? Los futuros líderes. Entonces la iglesia, lamentablemente, desde este punto, que fue un punto de quiebre, empezó a desviarse. Aunque en sus inicios haya estado conformado por creyentes, muy pronto empezó a desviarse y los cargos de poder fueron tomados por no creyentes. Como resultado, empezaron a traer sus diferentes doctrinas.
¿no? Empezaron a traer diferentes doctrinas. La iglesia empezó a llenarse de doctrinas extrañas. Y esto es de entender si todo el liderazgo no era creyente. Empezaron a aceptar doctrinas raras, la adoración a ángeles, después a María, una serie de doctrinas extrañas, ¿no? Entonces, en medio de esa oscuridad que se formó, este tiempo en la historia es conocido como oscurantismo, donde la iglesia, la supuesta iglesia, prácticamente gobernaba el mundo, tenía poder incluso sobre reyes. Ya en el año 800, más o menos, ya tenía poder sobre emperadores, tenía mucho poder. Podía vetar, ¿no? Podía excomulgar a reyes, tenía mucho poder, algo que Jesús rechazó. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Entonces, en medio de toda esa oscuridad, todavía la iglesia estaba viva. No es que con la llegada del protestantismo recién nació la iglesia. La promesa de Jesús estuvo vigente por los siglos. Aún en el oscurantismo, el Hades no prevalecerá contra ella. Todavía habían grupos allí, grupos que no sabríamos nada de ellos. No sabríamos nada si no fuera porque apologetas católicos escribían contra ellos. Conocemos de sus doctrinas. ¿Por qué? Porque estos apologetas escribían contra ellos, los llamados disidentes, ¿no? Los llamados disidentes. Entonces, la promesa de Jesús no debemos perderla de vista. Esto nos va a ayudar a tener un mejor panorama. Aún en ese tiempo donde gobernaba la oscuridad, la iglesia estuvo presente. La iglesia, por muchos siglos, estuvo en la clase baja, en el primer, segundo y aún parte del tercer siglo, en la clase baja, pero después escaló con Constantino, se hizo, muy poderosa. Pero en medio de todo eso todavía estaba la iglesia. Tenían diferentes nombres, ¿no? Pedro Bruys estaba por ahí, ¿no? Los valdenses, diferentes grupos, ¿no? A partir del segundo milenio, ¿no? 1100 y tanto, habían grupitos por ahí. ¿De dónde aprendieron ellos esas doctrinas? Entonces, cuando pensamos en la historia de los bautistas, la verdad es que es difícil de rastrearlo. Hay quienes han intentado ya ponerle nombre y apellido, ¿no? Han intentado ya identificar, aquí con él empezó, pero es un poco difícil, no se ponen de acuerdo. Hay historiadores que ya datan una fecha, ¿no? Datan una fecha a partir de 1500, después de Lutero, 1526, le ponen fecha, y hay quienes dicen, no, ahí se le puede identificar a uno de los grupos, ¿no? Que fue llamado anabautista, pero todavía va más allá, ¿no? Se cree que un seguidor de Zwinglio fue el primer llamado anabautista. No es cierto. Otros historiadores son más amplios en esto y dicen, bueno, a diferentes grupos se les llamó anabautistas. Incluso algunos que eran bastante místicos y fueron llamados anabautistas. Él no fue el único. Entonces, en realidad, hermanos, es un poco difícil rastrear la historia de los bautistas. Existen por lo menos tres corrientes grandes, tres pensamientos grandes acerca del nacimiento de la iglesia bautista. Los que piensan que descendemos de los separatistas ingleses, ¿no? Bien, los separatistas ingleses, también conocidos como puritanos, ¿no? Los puritanos que quisieron reformar la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra, que fue una cisma también de la iglesia católica, ¿no? Fue una rama que se separó por ahí pleitos con el rey Enrique, ¿no? Entonces se separó este grupo, él tomó el liderazgo, fundó la iglesia anglicana, pero era lo mismo, era más de lo mismo con diferente nombre, ¿no? Entonces los puritanos quisieron hacer una reforma, pero al ver que no se podía, se separaron, ¿no? Entonces hay quienes ya dicen, de aquí nació. Bueno,
hasta ahí llegan algunos. Otros, los llamados anti-paidobautistas. Qué gusto de ponerles nombres difíciles, ¿no? Pueden decir los anti-bautismo de niños, pero no, quieren nombres difíciles, ¿no? Anti-paidobautistas. Entonces, contra el bautismo de niños. Algunos de ellos conocidos también como anabaptistas, ¿no? O rebautizadores. Muchos de ellos no son de la rama protestante. Por otro lado, existe la tercera, que son los sucesionalistas, los extremos que han puesto nombres hasta Jesús. Ya, esto es un extremo. Es un extremo. No se puede hacer eso. Esto es precisamente lo que hizo la Iglesia Católica. Empezó a inventar nombres para la supuesta sucesión apostólica. Entonces, un error muy similar cometieron algunos historiadores, ¿no? Tratando de poner nombre hasta Jesús. Y si bien es cierto, no se puede mencionar nombres, pero la Iglesia estuvo viva siempre por la promesa de Jesús. Y aunque hubieron diferentes grupos por aquí, Dios sabe por qué no preservó sus nombres. Solo se les llamó los disidentes. Dios sabe por qué. Pero que tenían algunas doctrinas muy parecidas a las nuestras y otras doctrinas lejanas. Los paulicianos, los donatistas, tenían algunas doctrinas similares a nosotros y otras doctrinas muy, muy alejadas. Entonces, habían diferentes grupos ahí. Bueno, no perdamos de vista la promesa de Jesús. La Iglesia estuvo presente en todo momento. Ahora, habían algunos nombres que resaltan por ahí. Por ejemplo, en 1175, con Pedro Baldo, ¿no? Surge, esto es casi 400 años antes de que surge el protestantismo, antes de Lutero, ¿no? Antes de que clave sus 95 tesis. Ya en el 1175, Pedro Baldo comenzó esto que más adelante sus seguidores serían llamados como los valdenses, y esto fue en Francia. Tenían muchas doctrinas similares a las nuestras. Negaban el purgatorio, por ejemplo. Rechazaban las indulgencias, rechazaban las oraciones por los muertos, y creía que solo los creyentes adultos debían ser bautizados. Muy cercanos a nosotros, muy cercanos. Pedro Buis, ¿no? Los petrobrusianos también tenían doctrinas muy cercanas a las nuestras, en un tiempo más o menos cercano a Pedro Baldo, eran contemporáneos casi, ¿no? John Wycliffe también, con sus seguidores llamados los Lollardos, 1330 en Inglaterra, mucho más cercano todavía a las doctrinas que hoy en día sostenemos, ¿no? Que salen de las Escrituras. Entonces, habían hombres ya antes. John Hus, 1370, ¿no? También antes de la Reforma ya sostenían doctrinas similares a la nuestra, ¿no? Él sostenía algo que le costó la vida. Él decía que la Biblia era la autoridad final en doctrinas, no el Papa. La Biblia. Entonces, como era de esperar, fue traicionado. El Papa le dijo: mira, vas a tener seguridad, ven a uno de los concilios. Él fue confiado. Después le dijo: no se le puede dar seguridad a alguien que es hereje, así que lo quemó. Entonces, no eran personas confiables, no lo han sido en la historia. John Hus era otro, le llaman pre-reformador, era otro creyente antes de la llamada Reforma, ¿no? Savonarola, otro, 1452, medio siglo antes de Lutero, desafió también la autoridad papal, rechazó la ofrenda por los muertos y aceptó la salvación por fe. Entonces ya habían grupos antes, ¿no? Ahora, se les llamaba anabautistas o anabaptistas a cualquiera que rechazara bautizar niños y rebautizara a los adultos, ¿no? Si alguien quería ser parte de la iglesia, tiene que ser rebautizado. Entonces le pusieron como chapa
¿no? Como un insulto a anabautistas, los rebautizadores. Entonces, dentro de este costal donde metían a todos, así como hoy en día le dicen evangélicos a todos, ¿no? ¿A qué grupos le dicen evangélicos? Los evangelistas. A veces a los testigos le dicen evangelistas. ¿A quiénes más le dicen evangelistas, evangélicos? A veces hasta, ¿no? También han sido llamados así. ¿A quiénes más? ¿Cómo? Pentecostales. Si la salvación no es por fe, sino es fe más, algo más, ya sea obra, cualquier obra, ya sea bautismo, cualquier obra, ya no es salvación por fe. Por lo tanto, ya no es la salvación bíblica. Entonces, ¿cuántos grupos hay que se autodenominan evangélicas, pero no tienen la doctrina evangélica, las buenas nuevas que Cristo vino a salvar, porque el hombre no puede salvarse solo? Se autodenominan evangélicas, pero no creen en la salvación por fe sola, sino agregan obras. Algo tienes que hacer. Entonces ya no están en la fe evangélica. Entonces yo sé que esto suena radical, pero es lo que enseñó Jesús, es lo que enseña la Biblia. Entonces, habían diferentes grupos, incluso algunos violentistas, que también fueron llamados anabautistas, pero esto no denigra que hayan grupos dentro de este saco donde metieron a todos, que hayan tenido doctrinas correctas y fueron antes de la Reforma. Entonces, bautista no es un nombre que se escogió. A ver, desde hoy nos vamos a llamar los bautistas, sino es una chapa que se le puso, un insulto que se les puso a ellos, un término despectivo. Un término despectivo. Es un poco difícil rastrear desde dónde vienen, porque aún cuando le ponen nombre, todavía viene de más atrás. Entonces, nosotros no escogimos ese nombre, lo pusieron, ¿ya? Nos lo pusieron, pero viene de antaño, y sobre todo que sus raíces salen desde las Escrituras. Algunos de los distintivos bautistas, ¿no? Pensemos en algunos. ¿Cuáles son? Los distintivos son enseñanzas, son creencias que nos distinguen de otras congregaciones. Por ejemplo, metodistas, que tienen una buena doctrina de salvación, ¿no? Una buena doctrina de salvación. Presbiterianos, creen en la salvación por fe, etcétera, etcétera. Pero estas creencias no solo van por el lado de la salvación, sino de asuntos prácticos. Por ejemplo, la relación de la iglesia con el Estado, la conducta de los creyentes y, por supuesto, las doctrinas fundamentales. Entonces, esto fue conocido como distintivos bautistas. Vamos con la primera, de repente la más importante, la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Creemos que la Biblia, la que tenemos aquí en nuestras manos, y espero que lo hayamos traído. Lo hemos traído, ¿verdad? A ver. Sí, pastor, la autoridad de la Biblia, la suficiencia de la Biblia. ¿Tendrá alguna Biblia que me preste? ¿No? Pásenme una Biblia para visitas, pastor. La autoridad de la Biblia. Dios es el autor de la Biblia. Así que la Biblia ya es nuestra autoridad máxima y final. Cualquier asunto de confusión se resuelve con esto, con la Biblia. Cualquier confusión doctrinal y práctica, con la Biblia. No con yo pienso, yo creo, sino con la Biblia. A mí me parece, yo siento que todo eso lo dejamos a un lado, porque la palabra de Dios es la autoridad final, no mis emociones, no mis pensamientos. La Biblia es inspirada, plena y verbalmente, en cada palabra, desde el principio hasta el final, en el original. En el original. No perdamos esto, en el original. ¿Ya? Porque sabemos que en el transcurso del tiempo hubieron variaciones que, por cierto, no afectan las doctrinas cardinales o fundamentales. Así que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, plena y verbalmente. ¿Sí?
creemos que la Biblia es inerrante, no se equivoca, es infalible porque no falla en el propósito para el cual fue hecho. Así que no hay errores en la Biblia. Cuando encontramos aparentes contradicciones, necesitamos entender el contexto, el tiempo en que se dio, ¿no? Entonces, recordemos las reglas de interpretación. El contexto manda, ¿ya? Y por supuesto, viene de la mente de Dios. Cerca de 42 autores escribieron en diferentes tiempos, con diferencia de casi 1200 años entre uno y otro, con diferentes profesiones, desde un pastor hasta intelectuales, como Pablo. David, un pastor del campo, ¿no? Reyes. Tenemos también ahí a un Pablo, un intelectual. Hoy en día sería una de las mentes brillantes si estuviera hoy aquí, ¿no? Caminando con nosotros. Diferentes formaciones, diferentes niveles sociales, ¿no? Sin contradicciones. 1200 años más o menos, ahí entre escribirse el primero y el último, con sabiduría eterna y sin contradicciones. Hermanos, esto es virtualmente imposible lograr sin la ayuda de Dios. Si les alcanzara hojitas ahorita y les dijera, escriban los que se les venga a la mente, escriban. Probablemente tendríamos diferentes pensamientos. Alguno de ustedes estaría con la mente en blanco. ¿Qué? ¿Para qué era la hoja? ¿No? Otros estarían escribiendo ahí, bueno, el almuerzo de hoy día va a ser, ¿no? Y otros tantos estarían, ¿habló algo de bautistas? Entonces, tendríamos diferentes ideas. Otros estarían pensando, voy a investigar este tema, voy a profundizar porque me interesa. Entonces, cada uno tendría diferentes ideas ahora. Otros estarían pensando en qué van a hacer mañana. Mi trabajo, dejé pendiente esto, ¿no? Entonces, tendríamos diferentes ideas. En mis estudios, tengo examen el lunes, ¿no? Ojalá que el pastor termine temprano para poder, ¿no?, irme a mi casa a estudiar. Ya en la noche no vengo, ¿no? ¿Cuántas cosas estaremos pensando ahora? ¿Cuántas cosas? Y no sería lo mismo unos con otros, estando aquí en Perú, en Lima, en la Iglesia de la Fe, en el mismo contexto, en el mismo tiempo, y sin embargo tendríamos diferentes ideas. Es virtualmente imposible lograr que hombres que vivieron con 1200 años de diferencia coincidan sin contradicciones. Miren 2 a Timoteo. Vamos por favor a la carta de 2 a Timoteo, el 3, 16 y 17. De aquí surge una doctrina que conocemos como la suficiencia de la Biblia. Suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente. Sí, ya estamos ahí. ¿Cómo sé? Dejaron de sonar las hojitas. 2 Timoteo 3, 16. ¿Qué les parece si lo leemos todos? 16 y 17. ¿Sí? Si ven que alguien no tiene Biblia, compartan, ¿sí? Especialmente si es visita, compartan. ¿Ya? Muy bien. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que conocemos como la suficiencia de la Biblia. No necesitamos adicionar nada más. La Biblia tiene todo lo necesario, toda la revelación que Dios considera necesaria para que tengamos una correcta relación con Él, para que vivamos de manera
que le sea agradable a Él, para que vivamos de manera justa y piadosa. La Biblia tiene todo lo que necesitamos. No es un compendio, no es una colección de historia, pero tiene todo lo que necesitamos para la vida. Necesitamos sabiduría alterna. Necesitamos el conocimiento humano en un campo que es difícil de estudiar como la mente y el corazón. Aparte de la Biblia, la poca verdad que se puede encontrar en esta sabiduría alterna ya estaba revelada en las Escrituras. Ya estaba revelada. Entonces, en la Biblia encontramos, por su propósito, miren el versículo 17, a fin de que el hombre sea perfecto, o sea, completo, entero, enteramente preparado para toda buena obra, en asuntos de conducta, en asuntos de doctrina, porque la conducta va a reflejar tus creencias. Lo repito, tu conducta va a reflejar tus verdaderas creencias. ¿Crees que Dios es santo? En la práctica. ¿Crees que Dios es omnisciente? Es decir, ¿conoce aún mis pensamientos? Entonces, ¿lucho por guardar mis pensamientos? ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que decimos creer, otra cosa es, lo que realmente creemos. Lo que realmente creemos se ve en nuestra vida, lo que hacemos. Eso es lo que realmente creemos. Lo otro es solo una confesión que bien podría ser nada más para guardar las apariencias. Lo que hago muestra lo que realmente creo. Lo que realmente creo. Entonces, la Biblia tiene todo lo necesario para estar en una correcta relación con Dios, y eso se va a traducir, eso se va a reflejar en mi estilo de vida, preparado para toda buena obra. Esto es nuestra vida. Ahí se ve, no en lo que digo. Es importante lo que digo, sí, pero nuestra vida va a respaldar lo que se está diciendo. La Biblia es suficiente. Cuando tienes problemas, vamos a ponerlo así entre comillas, emocionales, ¿a quién debes acudir? ¿A los profesionales? Debes buscar a Dios, debes buscar su palabra, debes buscar su palabra. Porque la Biblia es suficiente. Esta es la doctrina de la suficiencia. Tenemos todo lo necesario para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Si no sabes, dice que aquí la Biblia es útil para enseñar. Si te estás desviando, la Biblia es útil para redarguir. ¡Ey! Hay que regresar. Si en algún asunto doctrinal estamos empezando a dudar y a tener de repente cosas extrañas agregándole, hay que corregir. La Biblia es útil para corregir. Y no solo en asuntos doctrinales, también prácticos. Mi estilo de vida no está reflejando la santidad de Dios, hay que corregir. ¿Y con qué lo hago? Mira, a mí no me gusta cuando haces esto. No, desaprobado. La Biblia dice que lo que estás haciendo no es correcto, mi hermano. Tienes que corregirte. No es porque me gusta, no me gusta, que yo he sido criado así, que desde mi infancia. No es tu pensamiento, no es tu gusto, no es tu tendencia, no es tu preferencia. Hermanito, la Biblia dice así. Pero lo que pasa, sí, pero la Biblia dice esto. Esto es lo que afirma la Biblia. Entonces, para corregir, para instruir en justicia, porque nuestra mente es injusta, es mala, está inclinada al mal, necesitamos empezar a construir ahí con la palabra de Dios. Eso es lo que creyeron nuestros antepasados en la fe, la suficiencia de la Biblia.
Cuando fue tomando cada vez más popularidad este grupo inmenso, grande, empezaron a rechazar la autoridad de la palabra de Dios. Y dijeron, cualquiera no puede leerla. No se debe traducir para que el pueblo la tenga al alcance. Hasta el siglo pasado, ojo, preguntemos a nuestros padres, nuestros abuelos, ¿ya? Hasta el siglo pasado no se podía leer las escrituras, se predicaba en latín. Hasta el siglo pasado nomás. Porque el pueblo, se decía, es ignorante. El pueblo puede torcer las escrituras, no saben interpretarla. Eso es lo que decían. No es lo que afirmo yo, eso es lo que decían. Entonces, no podemos dejar en manos del pueblo las escrituras porque la van a malinterpretar. Van a surgir herejías, decían, ¿no? Solamente puede interpretar el magisterio de la iglesia, que es un conjunto de obispos que están bajo la autoridad papal, el obispo de obispos. Solo ellos pueden interpretar. Entonces consideran que hay tres autoridades. El Papa, que no todo lo que dice es inspirado, solo cuando se siente en la cátedra lo que dice es inspirado. Eso es lo que afirman. Y cuando habla en cualquier momento ya no es inspirado. O sea, él podría contradecirse. De hecho, en la historia ha habido muchas contradicciones. Incluso llegó un momento en que hubieron 3 papas. 3 papas. Esto es historia. 3 papas. Y total, la sucesión apostólica. Bueno, el asunto es que allí se considera que hay 3 autoridades, ¿sí? Por un lado, el Papa, por otro lado, el magisterio de la Iglesia, ¿sí? El colegio de obispos, y en tercer lugar, compartiendo el tercer lugar, la tradición / Biblia. Tradición / Biblia. Ya, guión, suena más bonito, ¿no? Tradición / Biblia, porque la Biblia la escribieron hombres de Dios. Por lo tanto, la revelación de Dios es dinámica y entonces los padres de la iglesia todavía estaban enseñando asuntos doctrinales que eran complementarios a las escrituras. Por lo tanto, lo que ellos hacían puede ser tomado como autoritativo. Entonces, el bautismo clínico, alguien clínico es cama, ¿no? No podía ir, no podía ser bautizado porque estaba enfermo de tal manera que no podía levantarse de su cama. Entonces juntaban en depósitos la cantidad de agua necesaria calculando su talla y le echaban todo esto en su cama, el bautismo clínico. Poco a poco terminó en el bautismo por aspersión. Así se fue deformando. Así se fue deformando. Damos un paso en falso y no te piden regresar a lo ortodoxo, a lo correcto. Generalmente te piden seguir dando pasos en falso. Pero pero si también lo hicimos. Entonces hay que hacerlo también, si ya lo hemos hecho. Entonces das un paso en falso y todos piden seguir ese rumbo. Biblia, hermanos. La Biblia es la autoridad final. Hermanos, algo penoso para el cristianismo moderno es que la autoridad final no son las escrituras. Aunque sí, lo dicen, lo decimos. No, nos pasa, les pasa a ustedes, me pasa a mí. Decimos que la Biblia es nuestra autoridad final, pero a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones basadas en ¿qué? Nuestras emociones, nuestros temores, nuestras preferencias. Y seguimos afirmando que la Biblia es la autoridad final. Yo sé que la Biblia dice esto, pero ya, lo que va a seguir, eso es lo que yo considero mi autoridad.
real. Lo otro es solo teórico. ¿Han notado, por ejemplo, un ejemplito, ya? Porque a veces la teoría se queda en el aire si no lo hacemos aterrizar. Muchos jóvenes, ¿qué dicen cuando su corazón se inclina por un incrédulo? Señoritas, conocen a un no creyente. ¿Han notado cómo razonan? ¿Han notado cómo razonan? Pero lo puedo ganar para Cristo, pero con el tiempo puede, ¿no? Pero es bien buena gente. Lo que pasa es que en la iglesia, puros feitos, dicen, ¿no? Afuera bonitos son, altitos, como a mí me gustan, dicen las chicas. Parece chistoso, pero... ¿no? Entonces, pastor, en la iglesia no hay creyentes, pues, ¿no? Entonces, noten, y yo sé que la Biblia dice, pero... Y entonces su autoridad final, con la que toma decisiones, no son las Escrituras. No, una es en yugo desigual con los incrédulos. Yo sé que dice así, pero es que usted no lo conoce. ¿Se da cuenta? Sus preferencias. Entonces, es una de las máximas bautistas, la autoridad de la Biblia. La Biblia rige en nuestras vidas. La Biblia es la autoridad final, tiene la última palabra. No son mis emociones, no son mis preferencias, ni siquiera mis temores. La Biblia dice que perdone, pero si perdono. La Biblia dice que me sujete, pero si me sujeto, los temores. Entonces, recordemos, una cosa es lo que afirmamos y otra cosa es lo que vivimos. Lindo es cuando las dos coinciden. Bonito es cuando los dos coinciden. La Biblia es mi autoridad final, sí. Entonces, aunque mis emociones no estén de acuerdo, aunque mis temores saltan y me dicen, no vayas en esa dirección, aunque mis preferencias dicen, qué feo. Un ejemplo, otro ejemplito de preferencias. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué nos dice esta parte de la Biblia? ¿Qué deberíamos hacer con los tiempos de congregación, de reunión, de culto? ¿Qué deberíamos hacer? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué deberíamos hacer? No necesita mucha explicación, ¿verdad? La Biblia dice que debemos ser fieles en congregar. Ok, ya, eso dice la Biblia. ¿Qué dicen mis preferencias? En la noche mucho frío, pastor. En la noche no es igual, pastor. Domingo en la mañana, es el día del Señor, resucitó. En la tarde ya no sabemos qué estaba haciendo. Una cosa son mis preferencias, mis temores, ¿sí? Mis emociones, ¿no? A veces van en dirección opuesta a las Escrituras. Uno de los distintivos bautistas es la autoridad de la Biblia. Llámele sola Escritura si quieres, si tienes inclinación, está bien, sola Escritura, porque al final ese es el concepto. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para vivir de manera agradable al Señor, ¿no? Y de manera correcta. De manera correcta. Ya, eso es entonces uno de los distintivos bautistas. El segundo, no necesita mucha explicación. El segundo nos habla, como ya les he explicado, y la historia lo confirma, con Constantino, cuando declaró el cristianismo como la iglesia oficial de Roma, entonces empezó la decadencia de la iglesia, entonces la iglesia se llenó de no creyentes, entonces ahora se bautiza incrédulos, porque son pequeñitos, ni saben lo que está pasando, y automáticamente pasan a ser parte de la iglesia. Crecen y bueno, ya son la iglesia, la supuesta iglesia. Obviamente esto va a hacer que sus miembros sean incrédulos. ¿Aceptamos eso
incluso en las iglesias evangélicas, no se acepta eso. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los creyentes. Y ellos llegan a ser miembros de la iglesia. Por favor, acompáñenme a Hechos 2. Leemos esto cada vez que hay Cena del Señor. Hechos 2. Hechos 2. Ya, vamos al versículo 40 y 41. Hechos 2. 40 y 41. Noten ustedes, Pedro ha dado un mensaje poderoso, poderoso. Ha hablado acerca del Evangelio, ¿sí? Ha hablado acerca del Evangelio en los versículos 30, 31, 32, 33. Es el resumen del Evangelio, ¿no? La resurrección, lo ven ahí en el versículo 30, ¿no? Entonces 31 está la resurrección, 32 se habla de la muerte y resurrección de Cristo. Aquí Pedro da un mensaje poderoso, poderoso. Esto es lo que él va a llamar la palabra, ¿ya? Entonces, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ellos habían preguntado, ¿no? En el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Si es verdad todo lo que estás diciendo, Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, y nosotros lo hemos matado, y ahora somos culpables. Su sangre está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Pedro le dice, versículo 38, arrepentíos y bautícense, ¿no? Este es el mensaje de arrepentimiento. Luego el versículo 40, y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El resultado. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, es decir, primero, ¿qué debían hacer? Primero, ¿qué es lo que debían hacer? Poner su fe en Jesucristo. ¿Cuál era el siguiente paso? Versículo 41. Estamos en el versículo 41. Aquí en el versículo 41 se explica, ¿sí? Se explica lo que dice el versículo 38. Lo que dice el versículo 38. Aquí se explica. Primero recibieron su palabra, es decir, creyeron en Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente paso? Fueron bautizados. Y el siguiente, se añadieron a la membresía de la iglesia como 3,000 personas. Se añadieron, alguien estuvo ahí contando, ¿no? Ya, salieron 10 más, 10 más. ¿Cómo habrán bautizado? Alguien llevó la cuenta. Entonces, más o menos es la forma. Para ser miembros de una iglesia, primero debían ser creyentes, y en condición de creyentes, ser bautizados. Y después de ser bautizados, se añadían a la iglesia. No ingresaban incrédulos. No se bautizaban niños. Tampoco se bautizaban en reemplazo de otros. Era personal, individual, y es así como se hacían parte de la iglesia. Entonces, una vez que han creído, una vez que han sido bautizados, una vez que son miembros de la iglesia, allí se ve su crecimiento espiritual. Ya, yo he creído en Cristo, ya, pero ahí nomás, al final ya soy salvo, ya, no necesito más. No, en obediencia a Dios nos bautizamos, conociendo enteramente qué significa esto. Estamos en un contexto judío. Ellos ya sabían qué era el bautismo. Juan ya estaba bautizando, así que ellos tenían el concepto allí presente. Hoy en día, ¿por qué damos el discipulado y todo eso? El contexto es diferente. Los judíos conocían las escrituras.
Muchos hoy en día no conocen las Escrituras. Bueno, no vamos a hablar acerca del bautismo inmediato, ¿no? Quienes piensan que ya, conoce a Cristo hoy, es salvo hoy, se bautiza hoy. No, el contexto es diferente. Muy bien, entonces, esto va mostrando su crecimiento espiritual. Primero, es salvo, luego se bautiza en obediencia a Dios, luego se hace miembro de la iglesia. ¿Y todo esto para qué? Noten el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la aprendían para llevarlo a la práctica, en la comunión unos con otros. La idea no era pelearse entre ellos, la idea era vivir en comunión. Viene de la palabra común. Tenían algo en común, su amor a Dios, su familiaridad con Dios. Eso es lo que los unía. Participaban de la comunión, no se lastimaban entre ellos. En el partimiento del pan, esto es la cena del Señor, y en las oraciones. ¿Quiénes pueden participar en la cena del Señor? Ahí está, debe ser creyente, bautizado, miembro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y esto habla del crecimiento espiritual. Membresía de creyentes. Este es el segundo distintivo bautista. Hermanos, hemos llegado a la hora. Nos faltan solamente 8. ¿Ya? Obviamente no lo vamos a abarcar ahora. Pero en la próxima semana vamos a hacer un resumen, un poco más resumido todavía, porque necesitamos seguir avanzando en el tema de la iglesia. La iglesia, y vamos a llegar al punto en que entendamos como iglesia, como cuerpo, cuál es nuestra misión en el mundo. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a llegar a esto, pero vamos primero poniendo los cimientos. La pregunta hoy ¿es usted parte de la iglesia? Es decir, ¿es usted salvo? Si no lo es, o si está en duda, no se quede como está. Acérquese. Si es mujer, a una hermana, y pregúntele: yo quiero ser salva, no tengo mis dudas, no sé si soy salva. Si es varón, acérquese a mi persona, a algún líder, y pregunte: yo no estoy seguro de si soy salvo, pero quisiera serlo, o no soy salvo. De repente usted ya es creyente. Sí, yo soy creyente. Bien, es buen tiempo para pensar: ¿la Biblia es mi autoridad? ¿Realmente gobierna mi vida? O, aun cuando sé que soy salvo, tengo otras autoridades a quienes he puesto por sobre las Escrituras y le obedezco. Y la Biblia no es mi regla de fe y práctica, no, sino mis pensamientos, mis emociones, ¿no? Mis preferencias. Eso gobierna mi vida y no la palabra de Dios. Si es así, es buen tiempo ahora para arrepentirnos porque hemos vivido en rebeldía con Dios. Si es así y mis emociones han estado manejando mi vida, mis preferencias, entonces hemos estado viviendo en rebeldía. Hermanos, es tiempo de quitarnos la venda de los ojos. Tiene nombre. Hemos estado en rebeldía con Dios. Es buen tiempo para arrepentirnos. Señor, perdóname. No he hecho tu voluntad. Normalmente mis preferencias. Y aunque conozco lo que tú dices, no he estado obedeciendo. Padre, entendemos que no somos perfectos. Entendemos que siempre vamos a tener áreas donde seguir creciendo. Pero ahí está lo importante, en seguir creciendo. Tal vez en un punto de mi vida dejé de hacerlo. En algún punto de mi vida decidí obedecer otras autoridades.
aún a mí mismo, mis preferencias, o tal vez a otros, pero no a tu palabra. Y entonces salí de tu voluntad, aún asistiendo a la iglesia, aún compartiendo tu nombre a otros, salí de tu voluntad en otras áreas y he vivido en rebeldía. Mi Dios, me arrepiento, te pido perdón, porque aunque te decía Dios, tenía otros dioses. Pero de aquí en adelante quisiera esforzarme y sé que no puedo solo, de ti vienen las fuerzas, para que la Biblia sea quien gobierne mi vida, para que la Biblia declare las verdades que yo debo vivir y dejar de escuchar a mi corazón que es engañoso, perverso, me aleja de ti, me hace pensar que estoy bien y me hace ver lo malo como bueno y lo bueno como malo, como aburrido. Y así, mi Dios, de repente años he vivido lejos de ti. Despierta mi corazón, quita las vendas de mis ojos para poder ver, para entender tu verdad, pero más aún para vivir en ella. Padre, ponemos nuestros corazones en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano.